esta es cierto nuestra portada que nos ha estado acompañando en estos últimos meses de nuestro estudio de la Carta a los Hebreos. Ahí tenemos nuestra portada. Y hoy día vamos con nuestra clase final, la clase número 14. Hemos estado más de 3 meses en hebreo. Más de 3 meses y medio en hebreo. Exhortaciones finales lleva esta clase 14, que es el mismo título con el que abre el capítulo 13 en la versión NBI. Y ahí sí, exhortaciones finales. Y por más que pensaba como en ponerle quizás que un nombre distinto, no lo quise dejar así porque justamente son como justamente las exhortaciones finales, donde el autor de Hebreo a estos hermanos les va a motivar para seguir actuando como pueblo de Dios, como hijos de Dios, y también les va a advertir sobre las cosas que no deben hacer, y lo mismo también a nosotros, ¿ya? Anteriormente quise cerrar con el final del capítulo 12, ya, pero lo vamos a retomar ahí cuando lleguemos a la parte del texto, ya. Mientras tanto, vamos a recordar el resumen de Hebreos, el esquema en el que resumimos Hebreos, y recordar que estamos en la sección 6, que iba del capítulo 11 al 13, justamente hoy día viendo el capítulo 13, y esta sección, el autor de Hebreos finalmente nos va a retar a seguir a Jesús y no renegar de la fe. Y este era el resumen que justamente sintetizaba esta última parte, donde el autor de Hebreos hace un llamado a todos los creyentes para que sigan a todos los grandes modelos de la fe que se encuentran en las historias de las Escrituras. Y ahí, ¿cierto? Él menciona a varios personajes. ¿Y con qué propósito hace esto? Con el fin de permanecer fieles a Jesús, confiando que a pesar de cualquier dificultad o persecución, Dios no abandonará a su pueblo. Mencionábamos que todos estos personajes, que si bien es cierto, se le ha llamado ejemplos de la fe, ¿cierto? O los héroes de la fe incluso, pero la verdad es que si nosotros vemos sus vidas, ellos estuvieron lejos de ser perfectos, lejos de ser intachables, pero sí fueron personas de fe, hombres y mujeres de fe. Lo mismo hoy día en nuestras vidas. Nosotros que nos conocemos, nosotros sabemos que nosotros seguimos cometiendo errores, seguimos pecando, muchas veces y sin quererlo, pero nosotros también reconocemos que somos personas de fe, que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que estamos en el proceso de santificación, buscando hacer la voluntad de Dios y buscando ser cada día más semejantes a Jesucristo. Y lo otro también es que nosotros cuando vemos toda esta historia podemos ver finalmente la historia de Dios, ¿ya? Más allá de la historia de Israel, más allá de la historia de los personajes del Antiguo Testamento, es la historia de Dios y cómo Dios se mueve en hombres y mujeres débiles y pecadores como nosotros, pero que cuando confían en Dios, Dios los usa para su gloria. Y así como Él fue fiel a sus promesas con ellos, también de la misma forma, Él es fiel con nosotros y con las cosas que Él nos ha prometido en su palabra. Bien, yo les comentaba que había querido dejar el final del capítulo 12 y me voy a quedar específicamente con el versículo 28, donde bueno, el autor venía hablando de todas estas cosas, haciendo la comparación entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, entre el Israel espiritual y el Israel terrenal, comparando el monte Sinaí con el monte Sión, haciendo todas estas comparaciones del antiguo pacto con el nuevo pacto. Y él ya nos ha hablado que el nuevo pacto es muy superior al anterior, que en el nuevo pacto nosotros somos salvos por la obra de Cristo, que él es nuestro sumo sacerdote, que esa sea nuestra esperanza. Él decía que tuviéramos esta esperanza como nuestra segura ancla del alma. Entonces, el autor de Hebreos ya nos ha venido hablando de esta seguridad que tenemos en Cristo y que lo que él ha prometido es real para nosotros. Y luego que el autor de Hebreos mencionó todo eso, cierra esa parte en el versículo 28 y 29, diciendo, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. O sea, nosotros que estamos recibiendo este reino real, verdadero, que es y que va a seguir siendo por siempre inconmovible, que nada lo va a destruir, que nada lo va a corromper, que nada lo va a mover, seamos agradecidos. O sea, a partir de todas estas promesas,
y entendiendo lo que Dios ha hecho con nosotros, a nosotros, ¿qué es lo que nos corresponde? Ser agradecidos. Y luego sigue diciendo, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Inspirados por esta gratitud, que esta gratitud con Dios sea el motor que nos mueva a adorarle, a buscarle, a hacer buenas obras, a servir al prójimo, a amar a los demás. La gratitud, ¿ya? Y ahí hablábamos de las motivaciones que nosotros podíamos encontrar. Lamentablemente hay muchas personas que su motivación para buscar de Dios y servirle es el temor, ¿ya? Entonces yo busco de Dios y yo le sirvo por miedo, porque si no Dios me va a castigar, o si no Dios me va a quitar las bendiciones que me ha dado, lo cual es una motivación incorrecta. Hay otros que, si nos vamos al otro extremo, hay otros que dicen, ya, yo voy a servir a Dios para que a cambio Dios me bendiga, o yo voy a servir a Dios para que a cambio Dios me dé lo que yo quiero, lo que tampoco es la motivación correcta. O incluso decir, ya, yo voy a servir a Dios para que Dios me ame. Tampoco, porque Dios ya nos ama. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios nos ha salvado, que Él ya nos ama, entonces en nosotros nace agradecimiento, gratitud. Y eso es lo que el autor de Hebreo nos dice. Ahora que ya recibimos este reino, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, entonces adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Inspirados por esta gratitud. Entonces, ¿cuál es la motivación del Evangelio? La gratitud. ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? Por gratitud. ¿Por qué ayudamos al hermano que lo necesita, al necesitado? Por gratitud, por amor a Dios y amor al prójimo, por gratitud. ¿Por qué nos congregamos? Por gratitud al Señor y para adorarle y para buscarle. Pero todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana, por agradecimiento. Ya no se olviden de eso. Y sirviendo a Dios con temor reverente, como Él le agrada. Ya nuestro Padre nos ama, pero recordemos que también debemos servirle con temor. Y ahí hablábamos un poquito del temor de Dios, ¿cierto? Y dábamos algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumido. Dios es todo amor, toda gracia, toda misericordia, pero también es un Dios justo, también es ira, también es fuego consumidor. ¿Ya? No con sus hijos, a su hijo Él lo ama, pero no hay que olvidar que Dios también es un Dios de ira. No es todo paz, no es todo amor. ¿Ya? Y ahora entonces pasamos al capítulo 13, que lleva por título, como les mencionaba, exhortaciones finales. Exhortaciones finales. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a los que... Y a los que cometen inmoralidades sexuales. Bien, el autor de Hebreos acá nos sigue diciendo, sigan amándose unos a otros, fraternalmente, con amor fraterno, ¿cierto? Como hermanos. Sigan amándose unos a otros. El Señor, el mismo Jesús, ¿cierto? Hablaba del amor al prójimo, y la Escritura en general siempre nos habla de esto, que el que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano está mintiendo. Siempre la Escritura nos ha hablado de amar al prójimo. Y este es un desafío tremendo para todos nosotros, porque si nosotros nos vamos, bueno, de partida, el amor, ¿cierto? El amar es una decisión, ¿ya? Y amar, como Dios nos pide que amemos, para nosotros, pecadores como somos, es difícil, porque para amar yo tengo que despojarme y yo tengo que estar dispuesto muchas veces a entregarme por el otro, a sacrificarme por el otro, así como Cristo se entregó por nosotros, ¿ya? Él fue el máximo ejemplo de amor, Él se entregó totalmente, Él no se guardó nada, o sea, Él se entregó por completo, por amor a nosotros. Y ese nivel de entrega es el que Dios nos desafía cuando dice ámense uno a otro. Difícil, sí, pero tenemos el ejemplo de Jesucristo y el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, ¿sí? Sigamos fomentando el amor entre nosotros, el amor entre hermanos, inspirados por el amor que Cristo nos dio, que Cristo tuvo por nosotros. Yo le he mencionado algunas veces, hay un pastor y teólogo alemán
que se llamaba Dietrich Bonhoeffer, y él decía que él decía que Jesucristo no solamente era el intermediario entre Dios y nosotros, sino que también era el intermediario entre nosotros y nuestros hermanos. Y él decía, si Cristo amó a tu hermano, lo aceptó y pagó por él, ¿por qué tú no lo amas? Si Cristo ya lo perdonó, ¿por qué tú lo sigues condenando? Si Cristo ya lo aceptó, ¿por qué tú no lo haces? Sigamos amándonos unos a otros. Sé que muchas veces las personas ponen las cosas, lo hacen difícil, nosotros igual, ¿ya? Nosotros igual muchas veces le hacemos difícil a los demás que nos amen, porque somos pecadores y cometemos errores, nos equivocamos, ¿cierto? Pero ahí está el desafío. Dios nos ama a nosotros siendo pecadores también, no mereciéndolo, ¿ya? Incluso haciendo todo lo que está a nuestro alcance para no merecerlo. Por eso hay algunos teólogos porque cuando uno habla de gracia, cuando uno habla de gracia, la definición clásica es como gracia inmerecida, que no te la mereces. Pero en realidad hay una definición que va más allá, que habla de una gracia contramerecida, o sea, no solamente que no te la merecías, sino que hiciste todo lo que estaba a tu alcance para no merecer. Recuerdo que hace tiempo igual les daba un ejemplo. Suponte que tú vas caminando por la calle y tú te encuentras a un mendigo y tú lo invitas a tu casa, le prestas tu ducha, él se ducha, tú le das ropa nueva y lo sientas a comer en tu mesa y le sirves comida. Eso es gracia inmerecida porque esa persona no hizo nada para merecer todo lo que tú le diste, ¿ya? Ahora, imagínate que ese indigente entró a robar a tu casa, mató a tus hijos, violó a tu esposa y al tiempo después tú te lo encuentras. Y a ese indigente que mató a tu hijo y violó a tu esposa, tú lo invitas a tu casa, le prestas tu ducha, le das ropa nueva y lo sientas a tu mesa a comer. Esa es gracia contramerecida. Porque no es que solamente él no hizo nada para no merecerlo, sino que hizo todo lo que pudo para no merecer nada de ti. Y sin embargo, tú decidiste hacerlo. Esa es la gracia que Dios nos muestra a nosotros. Esa es la gracia que Dios tiene con nosotros, ¿ya? Porque nosotros hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para rebelarnos contra Dios, para desobedecerle, para ir contra su voluntad. Y aún así, Dios nos amó, entregando a su Hijo, que se entregó por completo por nosotros, ¿ya? Entonces, cuando a ti te cueste amar a tu hermano, recuerda eso, la gracia contramerecida que Dios tuvo contigo, ¿ya? Sigue en el versículo 2. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. En aquel tiempo no es como ahora, ya no existían los hoteles. No es como ahora que uno paga una habitación o un hostal, ¿cierto? Lo que sí existían eran las posadas, pero las posadas eran poco seguras, eran lugares muy poco seguros, entonces era un peligro ir a quedarse a una posada. Entonces se usaba el de hospedar a gente en casa, ¿ya? Hoy día no es tan común, pero en ese tiempo sí se hacía. La gente muchas veces recorría distancias tremendas para ir de un lugar a otro, caminando generalmente, recorrían largas distancias y muchas veces quedaban a mitad de camino entre un lugar y otro, y su única esperanza para no dormir en la calle y que les pasara algo era que alguien los hospedara. No se olviden de practicar la hospitalidad, entonces dice el autor de Hebreos, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, y ahí el autor trae a la memoria algunos pasajes del Antiguo Testamento, como Abraham, por ejemplo, que Abraham hospedó ángeles, atendió ángeles, Lot, ¿cierto? En ese famoso episodio, cuando llegan estos ángeles a su casa, él los hospeda en su hogar, llega la turba, ¿cierto? Bueno, varios personajes en el Antiguo Testamento hospedaron ángeles, y a eso se refiere el autor de Hebreos. Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel. O sea, en ese tiempo tampoco la prisión o la cárcel era como hoy día, donde una persona es condenada, ¿cierto? Cumple su año de condena y después sale a insertarse en la sociedad, a rehacer su vida. En ese tiempo, el que caía preso esperaba, en el fondo estaba preso para saber cuándo iba a ser su fecha de muerte. O en el mejor de los casos, le podían aplicar algún castigo que era cortarle un brazo, cortarle una mano, ¿sí? Pero eso era la cárcel. Acuérdese de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel.
y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. O sea que el autor de Hebreo nos está también hablando de ponernos en el lugar del otro, de sufrir con el que sufre, de llorar con el que llora. Tengan todo en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Y acá él menciona algo interesante porque él dice, tengan en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros. O sea, más allá de que, ay, ya yo no voy a adulterar porque si no Dios me va a castigar, o si no, sino que al contrario, que el alta estima por el matrimonio sea tu motivación para ser fiel a tu esposa o a tu esposo, motivado por la alta estima que tiene el matrimonio. ¿Se entiende la diferencia? Que la motivación sea el alto valor que tiene el matrimonio y no el castigo que Dios te pueda dar. Versículos 5 al 8. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Quién me puede hacer un simple mortal? Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Continúa el autor de Hebreos con la advertencia y en el punto 5 nos hace un importante, o nos da un importante consejo. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Nosotros siempre hemos sido idólatras, ¿ya? Nosotros siempre levantamos dioses. Siempre ha sido así. Nosotros muchas veces tratamos de idolatrar a los católicos, ¿ya? Pero nosotros los evangélicos también somos idólatras. Nosotros igual levantamos ídolos en nuestro corazón. Y hoy día en el mundo que vivimos hay un Dios súper súper importante que es el Dios del consumo. Dependiendo de lo que tú consumas, eso te va a dar estatus, eso te puede dar respeto, eso te puede dar reconocimiento. Dependiendo del auto en el que tú llegues, te van a tratar de una o de otra forma. Dependiendo la casa en la que tú vivas, te van a tratar de una o de otra forma. Y así podríamos seguir dando ejemplos. Entonces, y todo por tu nivel de consumo al que tú puedas acceder. Si tú tienes acceso a consumir mucho y caro, claramente eso te va a dar estatus en este mundo que vivimos. Así que cuando el autor de Hebreo dice manténganse libres del amor al dinero, también de fondo está hablando de todo eso, porque todo eso tú lo consigues con dinero. Conténtense con lo que tienen. También en el mundo de hoy, lamentablemente muy influenciado, ¿cierto? Por las marcas, por la publicidad, por influencers, por un montón de cosas, también constantemente te están diciendo que tú tienes que consumir, que tú tienes que adquirir ciertas marcas, que tú tienes que tener ciertas cosas, que tú tienes que tener ciertos bienes, que tú tienes que acceder a ciertos servicios. Entonces te están bombardeando con eso todo el tiempo. Entonces, cuando el autor de Hebreo dice manténganse libres del amor al dinero, no es solamente el dinero, sino que es todo lo que conlleva poseer dinero. Con dinero se pueden comprar muchas cosas. ¿Sí? Hay cosas que el dinero Hay muchas cosas que el dinero puede comprar. ¿Ya? Sin embargo, el autor de Hebreo nos dice, manténganse libres de este amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y sin duda Dios es fiel con su pueblo. En tiempo de pandemia, cuando las cosas se pusieron complejas para muchos, yo sé que ustedes igual conversando con muchos hermanos, que lamentablemente a raíz de la pandemia ellos perdieron sus trabajos, pero siempre ellos decían, pero Dios ha sido fiel. Y nunca me faltó que comer, nunca me faltó que vestir, porque Dios es fiel a sus promesas también. Contentémonos con lo que tenemos. Muchas veces pensamos necesitar cosas que en realidad no necesitamos. Y ahí todos caemos, ¿eh? Todos caemos en... Y ojo que no está mal tampoco, cuando hablo del consumo, no está mal. Todos obviamente vamos a las tiendas, todos vamos al mall y compramos prendas y cosas. Pero hay gente que va al mall, por ejemplo, a pasar las penas. Tengo pena, me voy al mall a comprar.
tengo depre, me voy a comprar algo. Entonces, encuentran consuelo en este Dios también. Encuentran propósito en este Dios. Así que el tema no es tan simple como pensamos, ¿ya? Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El anterior, ¿cierto? Nunca te dejaré, citando Deuteronomio, y ahora citando el Salmo 118. El Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Acuérdense de sus dirigentes. Y acá con dirigentes, todo tipo de autoridad que nosotros tengamos, no civil, sino que a nivel espiritual, ¿ya? Acuérdense de sus dirigentes, sean nuestros pastores, sean en el caso de ellos los mismos apóstoles también, o los pastores a cargo de su iglesia. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios, hayan sido los mismos apóstoles o hayan sido estos pastores o obispos, también transmitiendo la palabra del Señor. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Siempre trata de imitar las cosas buenas de tus líderes, de tus pastores, de las personas que Dios ha usado para guiarte, para pastorearte. No vean lo malo, porque siempre todos vamos a tener cosas malas. Traten de imitar lo bueno y vean el resultado de su estilo de vida. Y también él hace un llamado a todos estos dirigentes que claramente, y a todos los cristianos en realidad, que todos debemos llevar un estilo de vida que sea consecuente con nuestra fe, con la fe que nosotros profesamos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. ¿Sí? Continuamos con el versículo 9. Versículo 9. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Continúa, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Recordemos el contexto, él está hablando a estos cristianos, ciertos judíos, que algunos de ellos habían vuelto al judaísmo, otros estaban pensando en volver al judaísmo. Y ahí el autor dice, insiste, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanza extraña. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen, haciendo una clara comparación entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, donde estaba el rito, estaba el animal sacrificado, pero en realidad eso no servía para purificar los corazones, eran actos externos, ¿no? Y por eso que él dice, cuidado con volver al antiguo pacto, cuidado con porque eso era un asombro, un anuncio de lo que iba a venir, que era Jesucristo, y ya que estaba Jesucristo, lo anterior ya había pasado, ya no era necesario. Cuidado con volver al ritual en sí, porque es un ritual vacío, siendo que la esencia es Jesucristo. Cuidado con volver al ritual. El ritual en sí no tiene poder para santificarte. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanza extraña, conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia. Lo mismo hoy día, la gracia, el Evangelio de Jesucristo es lo que te va a transformar a través de su palabra, ¿cierto? El Señor te va a ir transformando, te va a ir santificando, te va a ir purificando internamente, de adentro hacia afuera. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen, haciendo una clara comparación. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo, hablando también y comparando lo que el pueblo tenía en el antiguo pacto con lo que ahora tiene en el nuevo pacto con Jesucristo y que es mucho mejor. Son cosas muy superiores a las del primer pacto, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, no la sangre de animales, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Hasta en eso también había un potente mensaje.
cuando Jesucristo, ¿cierto?, es crucificado, es sacado de la ciudad y colgado fuera de la ciudad, igual que los animales sacrificados en el antiguo pacto, cuando eran quemados, ¿ya? Versículo 13. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesen su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Dice que justamente, siguiendo el ejemplo de Jesús, nosotros también salgamos a su encuentro afuera del campamento llevando la deshonra que él llevó, así como el Señor fue juzgado, así como el Señor fue humillado, así como el Señor fue vituperiado de la misma forma nosotros, muchas veces vamos a tener que seguir las pisadas de nuestro maestro, y seguir las pisadas del maestro también implica muchas veces sufrir lo que él sufrió. Pablo dice que a nosotros también se nos concedió participar de los sufrimientos de Cristo, ¿sí? Salgamos a su encuentro afuera, llevando la deshonra que él llevó. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera, o sea, no nos aferremos a las cosas de este mundo, y ahí nosotros también hay otro palito para todos nosotros, porque nosotros nos aferramos a las cosas de este mundo. De hecho, cuando nosotros hablamos como de las promesas y bendiciones de Dios, siempre pensamos en cosas terrenales, y no siempre pensamos en las verdaderas promesas y la verdadera herencia del Señor, que es espiritual, que es la nueva creación, es la vida venidera que vamos a tener con Él. Nos aferramos demasiado a nuestras posesiones, demasiado a esta vida, demasiado nos aferramos, o sea, a esta ciudad terrenal que tenemos, ¿ya? Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de los labios que confiesan su nombre, no como en el antiguo pacto, sino que está ahora nosotros, no porque no estemos en el antiguo pacto ya no vamos a tener nada más que ofrecer al Señor. Sí, nosotros ofrecemos sacrificios, pero ¿cuáles son esos sacrificios ahora? De alabanza, de adoración, confesando su nombre, reconociéndole como nuestro Señor y Salvador, ¿ya? No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Cuando nosotros tenemos problemas y dificultades, ¿cierto? Vienen las típicas, pero ¿por qué, Señor? ¿Cierto? Y algunos vienen, pero no digas por qué. Di, ¿para qué, Señor? ¿Para qué permites que pase? ¿Ya? Y está bien. Pero ¿quién hace eso cuando le va bien? Cuando tú prosperas, cuando Dios te bendice materialmente, económicamente, en salud, a nivel familiar, y Dios te bendice y tú estás perfecto. Y en ese momento, ¿cuántos se han preguntado, ¿para qué, Señor? ¿Para qué permites esto? Lo hacemos cuando estamos mal, pero cuando estamos bien. ¿O por qué? ¿Por qué permites esto? Y la respuesta así, simple, de buena a primera, es por la gracia, es por su gracia. Pero luego, también para compartir con los que necesitan. Si Dios te bendice y te prospera en cualquier área que tú hayas prosperado, eso no es para ti nomás, no es para que acumules. Es para que compartas con los que no tienen. Con los que no tienen. Para que ayude al necesitado. Esa siempre ha sido una regla del reino de Dios. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Versículo 17 al 20. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Les ruego encarecidamente que oren para que cuanto antes se me permita estar de nuevo con ustedes. El Dios da la paz, levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Sigue, obedezcan a sus dirigentes, haya sido los mismos apóstoles, en el caso de estos hermanos, a los pastores, a los líderes, diáconos y maestros.
obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. ¿Por qué nosotros nos sometemos a ver, cuando el Señor nos pone autoridades, ¿por qué nosotros nos sometemos a esas autoridades? Es porque nos sometemos a Cristo. Y como nos sometemos a Cristo, nos sometemos a la autoridad. No porque las autoridades lo hagan excelente muchas veces, ¿ya? Sino que porque nos sometemos a Cristo, debemos respetar su autoridad. Ahora, ojo, que someterse a la autoridad no quiere decir siempre que tú le tienes que hacer caso en todo y absolutamente en todo. Porque claramente si tu autoridad te está pidiendo hacer, por ejemplo, te está ordenando hacer algo que va contra la voluntad de Dios, tu primera obligación es con el Señor, es con la obediencia al Señor. Es como el caso de los padres, ¿cierto? Los padres también son una autoridad para nosotros. Si nosotros nos sometemos a nuestros padres y los respetamos, porque respetamos la autoridad de ellos que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Ya? Pero si tu padre o tu madre te pide hacer algo que va contra la obediencia a Dios, claramente tú tienes que obedecer a Dios, ¿ya? Pero, pero el 99% de las veces tus papás te van a pedir cosas que el Señor también te pediría. Haz tu cama, báñate. Bueno, y ese ejemplo que es como más cotidiano, ¿cierto? Llevándolo ya también a nivel más general. Someternos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, ¿sí? Pero, insisto, no quiere decir que tú tienes que obedecerle ciegamente en todo, ¿ya? Ahí va a depender. Obedézcanlo a fines de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho, ¿ya? Esa es nuestra costumbre, ¿cierto? Muchas veces de quejarnos. Y nos quejamos muchas veces por todo. Tratemos de obedecer y cumplir, y también para que ellos puedan cumplir su tarea con alegría, sin tantas quejas de nosotros, sino que más bien con apoyo de nuestra parte. Oren por nosotros, dice el autor de Hebreos, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Una vez escuchaba a un hermano que predicaba y decía, muchas veces nosotros decimos, no sé, pues, orando por el hermano, ¿sí? Ya. Y supongamos que yo digo, sí, Señor, ayuda al hermano Mitchell, ayúdalo en todo lo que está haciendo. Y si el hermano Mitchell anda en malos pasos, sí, el hermano, y yo le estoy pidiendo al Señor que le ayude para que todo le resulte bien, y el hermano Mitchell anda haciendo cosas que no tiene que hacer. Ya, por ahí va también esto que dice el autor de Hebreos. Oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila, o sea, estamos obrando bien, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y queremos portarnos honradamente en todo, así que oren por nosotros con confianza, ¿sí? Pídanle a Dios que nos ayude con confianza. Ese es como el punto. No andamos en cosas raras. Les ruego encarecidamente que oren para que cuanto antes se me permita estar de nuevo con ustedes. ¿Y con quién se acuerdan de esto? Pablo. De Pablo, ¿cierto? Cuando le habla a los romanos, ¿cierto? Y Pablo dice lo mismo. Le he pedido al Señor que me permita estar con ustedes. No me ha sido posible, pero espero que el Señor, ¿cierto? Si Él me ayude pronto a estar con ustedes. Él dice también, les ruego encarecidamente que oren para que cuanto antes se me permita estar de nuevo con ustedes. O sea, él ya había estado con estos hermanos y quería verlos nuevamente. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Acá ya está cerrando su carta, bueno, su exhortación, en realidad su predicación. Pasamos al versículo 21 al 25. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. Y a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación ya que les he escrito brevemente. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos. Los de Italia les mandan saludos. Que la gracia sea con todos ustedes. Que Él, el Señor, ¿cierto?, los capacita en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y aquí esta frase que puede pasar así piola, como desapercibida, es tremendamente importante. Dice, que el Señor los capacita en todo lo bueno para hacer su voluntad. Que el Señor los capacite para hacer su voluntad. Hay un famoso hermano de la historia de la iglesia llamado Agustín de Hipona, y él decía, orando al Señor, él decía, Señor, danos lo que pides y pide lo que quieras.
dando a entender que el Señor primeramente es quien nos capacita para poder servirle. El Señor nos da primeramente para después nosotros poder darle a Él. Dicho de otra forma, el Señor no te va a pedir nada que Él ya no te haya dado y nada que Él no haya hecho, con su propio ejemplo. Si el Señor te dice que ames, es porque Él te amó, el ejemplo que damos, ¿cierto? Que Él te amó hasta lo sumo, entregándose completamente, despojándose completamente. Si Él te pide que ames, es porque Él te amó. Y por lo tanto tú puedes amar, porque el Espíritu obrando en ti también te ha capacitado con este amor. Si Él te dice que perdones, es porque Él te perdonó. Por lo tanto, en el fondo no tenemos excusa. Y todo lo que el Señor nos pide es porque el Señor ya nos lo ha dado. Y luego viene lo otro, ¿cierto? Donde el Señor nos va capacitando para que nosotros también podamos disponernos, ¿cierto? Donde el Señor nos quiera poner, donde el Señor nos quiera usar, de la forma que Él nos quiera usar, para hacer su voluntad y no la nuestra, ¿sí? Y hay distintos dones, distintos llamados, ¿cierto? Pero el Señor ciertamente, si el Señor te ha capacitado, es para que tú también te dispongas a hacer su voluntad. Amén. Y que por medio de Jesucristo Dios cumple en nosotros lo que le agrada. Sigue diciendo, por medio de Jesucristo Dios también cumple en nosotros lo que le agrada. Hablando de todo como todo este proceso, esta santificación, donde Dios también nos va perfeccionando, nos va capacitando, y nosotros al mismo tiempo vamos haciendo lo que al Señor le agrada. Ya es como un ciclo que se va dando, ¿sí? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación. ¿Se acuerdan que cuando introdujimos Hebreo, hablábamos de que esto más que una carta era como una exhortación, era como una predicación, ¿cierto? Escrita. Y aquí lo dice. Habían estas palabras de exhortación. En realidad es una exhortación, una predica, ya que les he escrito brevemente. Esta habrá sido una carta que se habrá leído como en una hora, más o menos, ¿sí? Por lo general estas cartas, ¿cierto?, eran llevadas por un mensajero, alguien que la llevaba, y esta persona la leía, y también esta persona tenía que conocer lo que decía la carta, pues, y si los que escuchaban había algo que no entendían, le preguntaban a esta persona y esta persona les explicaba lo que había querido decir el autor en ese pasaje de la carta, ¿sí? Entonces la persona que llevaba la carta no solamente la transportaba, sino que también era el encargado también de poder entregarla y enseñarla si era necesario. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, o sea, dando a entender que Timoteo había estado preso, la nueva noticia y la buena noticia era que estaba ya libre, y si llega pronto donde estaba este autor de Hebreos, iré con él a verlos. O sea, era claro que esta persona tenía conexiones con los apóstoles, con los colaboradores de los apóstoles, el mismo Timoteo, por ejemplo, que era colaborador de Pablo, y pastor igual, y este autor de Hebreos tenía relación directa con el hermano Timoteo, y su deseo era poder ir con él, ojalá, a ver a estos hermanos. Saluden a todos sus dirigentes, ya, pastores, obispos, diáconos, maestros, saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos, ¿cierto? O sea, a todos los hermanos, a toda la congregación, ¿ya? No pensemos tanto como los santos católicos, sino que los santos que han sido apartados por el Señor, todos los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Los de Italia les mandan saludos, y se acuerdan que cuando hablábamos en la primera clase, decíamos que probablemente esta carta había sido escrita desde Italia, pero probablemente desde Roma, pero es muy probable, porque dice los de Italia les mandan saludos, pero también pudo haber sido que él estaba con una comunidad de hermanos italianos en otra parte. Era menos probable, pero podría ser. Lo más seguro era que estaba en Italia. Y cierra su carta con la bendición de Dios. Que la gracia sea con todos ustedes. Y de esa forma termina la carta del autor de Hebreos. Faltaron los fuegos artificiales, ¿sí? Cerramos, ¿cierto?, todo este ciclo de Hebreos, toda esta serie de Hebreos, y antes de terminar, antes de cerrar, ¿hay algo que no le haya quedado a lo mejor claro a lo largo de las clases?